Ok. Ok. Todos dicen que A ver, déjeme buscarlo. ¿Cuándo se los dejé? Fue el lunes 17, 18. Ay, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue? 18. Bueno, déjenme buscarlo en su clase. Corazón no lo encontraba. Sí es este, ¿verdad? Ok. Dice que el 2. A ver si ya no le escuché. Es que se oye muy bajita, Iris. A ver. Entendí, es que me dice que el punto 1 y el punto 2 se contradicen. Ok, a ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver acá nuestra lógica. Y vamos a copiar esta tabla. Okay. Entonces, bueno, ahorita nada más vamos a trabajar con el semáforo este y oeste. Y nos dice, el semáforo
este a oeste, se pondrá en verde cada vez que estén ocupados ambos carriles C y D. Entonces sería este caso y sería este caso. Ah, sí. Entonces vamos a ver. Sería este. Sería este. Y ya viene en medio. Y sería este. ¿Sí? A ver, déjenme ver quién llegó. Oh, no, casi. Ahora dice, el semáforo este estará en verde cada vez que C o D estén ocupados, pero cuando A y B no estén ambos ocupados. Entonces, a ver, dijo ya que el destripador, vamos por partes. Cada vez que C o D estén ocupados. Aquí, por ejemplo, C o D estén ocupados. Pero cuando A y B no estén ocupados al mismo tiempo. Entonces, este no aplica. Porque no, A y B no están ocupados al mismo tiempo. Entonces, vamos a ver, aquí, aquí también sería lo mismo. Cada vez que C o D estén ocupados, en este caso C está ocupado, pero D no. Pero A y B no estén ambos ocupados, entonces no aplica. A ver, pero cuando A y B no es al revés, ¿verdad? No estén ambos ocupados, entonces sí aplicaría. Bueno, otro color, porque creo que se me sale. Bueno, o el verde. No me los cambio. Ahora dice, aquí aplica también. Y dice, pero cuando A y B no estén ambos ocupados. Entonces, en ese también aplica. En ese también aplica. También aquí. No, este no. Pero este sí. Porque dice que estará en verde cada vez que C o D, no C y D. Sí, porque es que, mire, por ejemplo, acá se pondrá en verde cada vez que estén ocupados ambos carriles, C y D. Pero acá dice C o D, pero no los dos al mismo tiempo. Pero es que si hacemos esto, entonces ya estamos incurriendo en el caso 1. Entonces, aquí lo que tenemos que ver, o sea, aquí dice C y D estén ocupados. Entonces, esos casos ya los incluimos. ¿O no? A ver, dice. Ajá. Entonces, este también es
bueno, ese sería el caso 1, ¿no? Porque de hecho el problema nos dice que el carril principal es C y D. Entonces, si ya los dos carriles principales están ocupados, automáticamente la salida tendría que ser 1, porque le tiene que dar prioridad al camino principal. ¿Sí? Ok. ¿Alguien más? ¿No? Ok, entonces, a ver. Vamos a ver hoy algo que se llama álgebra booleana. No sé si se acuerdan de eso cuando lo vieron en programación avanzada. ¿Cómo dijo? Álgebra booleana. ¿No? De ciertas reglas para simplificar las expresiones. Exactamente. Entonces, no sé si se acuerdan un ejercicio que hicimos creo que la semana pasada, donde ese ejercicio salía una expresión, o sea, el problema tenía una expresión, pero nosotros decíamos que se podía reducir y considerar solo A y B, porque en realidad no importaba cuáles o qué valores tenían C y D, porque los que determinaban la salida en 1 o la salida en 0 eran solo dos variables. Entonces, cuando pasen situaciones como esa, es que debemos nosotros o podemos nosotros usar álgebra booleana. Entonces, el álgebra booleana es unas técnicas que me sirven a mí para simplificar las expresiones algebraicas. Entonces, vamos a ver si aquí las tenemos para que se vea más bonito. Ok, no, que ya nos pasamos. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Aquí tenemos los... Entonces son como ciertos arreglos o ciertos consideraciones que se pueden hacer para reducir una expresión algebraica. Entonces, el primero nos dice que si yo tengo una compuerta, las entradas es 0, entonces automáticamente mi salida tiene que ser 0. Ay, a ver, denme un segundo.
Perdón. Entonces decía, cuando nosotros tenemos una compuerta AND y una de las entradas es 0, pues entonces automáticamente la salida sería 0. Esto sería equivalente que nosotros tengamos en una expresión algebraica x por 0. Entonces nos dice, aquí realmente no importa cuál es el valor que tome x. ¿Por qué? Cualquier multiplicación por 0 es 0. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, yo tendré una entrada A y voy a tener una entrada B. Voy a suponer que una entrada es 0, por ejemplo, voy a suponer que B es 0, pues no importa si A toma el valor de 0 o A toma el valor de 1, de todas maneras la salida en los dos casos es 0. Entonces, esto es lo que dice el primer principio. Dice, ahora, consideremos el caso número 2, en el que nosotros tengamos, bueno, ¿sí se ven las letras o se ven muy pequeñas? Sí se ven, doctora. Sí se ven. Ok, bueno. Y pienso que todo el mundo está igual de ciego que yo. Ok, entonces, el segundo caso nos dice, cuando yo tengo x por 1, es decir, están dos entradas conectadas por medio de una compuerta AND, pues la salida va a ser x. ¿Por qué? Igual, bueno, de una vez vamos a poner todos los casos. Insertar. Entonces tengo dos entradas, eso significa que voy a tener 4 combinaciones. 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí, pues 0 por 0, 0. Pero veamos los casos al menos un 1. Entonces, aquí yo tendría 0 por 1, 0. 0, 1 por 0, 0. Y 1 por 1, 1. Entonces, explicando esto con este caso, dice, si una de las entradas es 1, que en este caso sería la salida va a ser igual a x, que en este caso, x es Si una salida es 1, si una entrada es 1, entonces la salida va a ser igual a x, es decir, al otro elemento o a la otra entrada que tiene mi compuerta lógica. En este caso yo puedo decir que este es el 1 y pues automáticamente la otra salida, la salida pues va a ser igual al valor que tome la otra entrada. ¿Qué nos dice en el tercer caso? Dice, si las dos entradas son iguales, la salida también tendrá que ser la misma que la entrada. Entonces, aquí estamos hablando únicamente de estos dos casos. Dice, si las dos entradas son iguales, la salida tiene que ser igual a las entradas, porque sería 0 por 0, 0. 1 por 1, 1. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, maestra. Sí, doctora. Ahora vamos, el cuarto caso. Dice, cuando yo tengo entradas opuestas, es decir, una es x y la otra es x negada, entonces vamos a suponer que x es igual a 1. Eso significa que en una tengo el valor de x y en la otra voy a tener el x negada. En este caso yo puedo decir que ahora x vale 0 y pues x negada tendría que ser 1. Y en este caso nos dice la salida siempre va a ser 0, porque sería 1 por 0, 0. 0 por 1, 0. Quinto caso. Dice, cuando yo tenga una expresión en forma de suma, es decir, conectados por medio de una compuerta
OR. Si una de las entradas es X, que X puede tomar el valor de 0, puede tomar el valor de 1, pero la otra entrada es 0, pues entonces la salida tendría que ser el valor de X. Por ejemplo, vamos a poner que X vale 1 y la entrada de B es 0. Entonces, la salida tendría que ser 0 más 1, 1. Aquí comprobamos que efectivamente la salida es igual que la entrada, que es diferente. O la entrada que tiene el valor de X. Ahora, vamos a suponer el mismo caso. B sigue siendo esta entrada. Pero ahora X ya no lo vamos a suponer con un valor de 1, sino con un valor de 0. Entonces, aquí nuevamente se cumple que la salida es igual a la otra entrada. Caso número 6. Dice, cuando yo tengo una suma, es decir, dos entradas que se unen por medio de una compuerta OR, pero una de las entradas es 1, no importa cuánto valga A, es decir, aquí nosotros podríamos poner esa X que significa y no importa. No importa cuánto valga A, porque la salida siempre va a ser 1. Porque 0 más 1 es 1 y 1 más 1 en compuertas lógicas pues también es el 1. Caso número 7. Cuando yo tenga dos entradas que se estén uniendo a través de una compuerta OR, es decir, a través de la suma, pero estas entradas son iguales, es decir, tanto en A como en B entra el mismo valor, la salida tiene que ser igual a las entradas. Es decir, si entran unos, salen unos, si entran ceros, salen ceros. 8. Cuando a las entradas de estas compuertas OR yo tengo X y X negada, es decir, que tengo entradas diferentes, mi salida siempre será 1. Porque X está al revés. Y 0 más 1 es igual a 1. Hasta aquí vamos bien con estos 8 teoremas. Sí. Sí, maestra. Ok. Vamos a ver. Entonces, estos son como que los facilitos. ¿Qué más nos dicen los otros teoremas? Porque ya vieron que llegan son más de 10. Estos son 16. Ay, pero se brinca el 9. Ah, sí, es que llevamos 8. 9. A ver, vamos a ver cómo los copio. El teorema 9 nos dice X más Y es igual a Y más X. ¿Cómo se le llama esta propiedad? ¿Se acuerdan? Había propiedades conmutativas, distributivas, asociativas. Es conmutatividad, ¿no? No importa cómo los conmute, es decir, no importa cómo los cambie. Si primero pongo la X o primero pongo la Y, el resultado siempre va a ser el mismo. Y este es el mismo principio. No importa si yo digo X por Y o Y por X, el resultado es exactamente el mismo. Vamos con las propiedades
11 en adelante. Ay, me comí uno. Me comí este. También aplican las propiedades distributivas. No importa cómo los acomode, aquí el orden de los factores no va a alterar nuestro producto. El 12 también es lo mismo. No importa cómo los acomode, mi resultado también va a ser igual. A ver, si yo quisiera demostrar que este teorema es correcto, ¿qué tendría que hacer? El 13, vamos con el 13. Con la tabla de verdad. Entonces, ¿cómo sería nuestra expresión? Bueno, tenemos que comprobar esta. Yo debería tener dos tablas de verdad. Voy a insertar una tabla de verdad. ¿Cuántos renglones tiene que tener? ¿Cuántas combinaciones puedo tener? Si son 3 entradas. 8, ¿no? Exactamente. Tengo que tener 8 entradas. Entonces, vamos a ver, vamos a insertar una tabla. Vamos a ver si nos alcanza. Yo tendría que tener aquí una entrada X, una entrada Y, una entrada Z y pues una salida. Y aquí pues tendría mis 8 combinaciones. 4, 5, 6, 7. Ok. Entonces, este tendría que ser 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Cero, 1, 0, 1, 0, 1. Ok. Entonces vamos a hacer primero la tabla de verdad de esta. Entonces voy a hacer esto. Esta es para este. Entonces tengo que decir X. ¿Cuánto vale X? 0. Por 0 más 0 es igual a 0. Caso número 2. Lo mismo, pero ahora ¿quién cambió? Ahora Z vale 1. ¿Cuál sería la salida de esa? 0, ¿no? Sería 0. Ok, 0. Entonces, bueno, en el primero fue 0, en el segundo fue 0. Tercer caso, Y
vale 1 y Z vale 0. ¿Cuál es la Igual salida? 0. 0. Aquí, tanto Y como Z valen 1. De todos modos 0, ¿no? Multiplicando por este. O sea, todos los casos en los que X valga 0, la salida es 0. Vamos con el caso 5. Ahora X va a tomar el valor de 1 y estas dos van a tomar el valor de 0. ¿La salida cuánto va a ser? También es 0. También tendría que ser 0. Siguiente caso, X vale 1 y Z vale 1. Ahí ya es 1. 1, aquí ya es 1. Siguiente caso, ahora este vale 1, pero este vale 0. 1. Y finalmente todos valen 1. Igual 1 también. 1, ajá. ¿Por qué digo 1 y por qué no digo otra cosa? ¿Por qué no? Porque recordemos los teoremas que ya habíamos visto. Y decía, cuando las dos entradas a una compuerta OR, es decir, una suma, son iguales, la salida siempre es X. Entonces, si yo tengo 1 más 1, es decir, X vale 1, pues entonces la salida es 1. Y también puedo aplicar este teorema. Cuando las dos entradas son iguales, entonces la salida va a ser igual que la entrada. Si la entrada es 1, la salida es 1. Entonces, por eso también, porque estaría aplicando los teoremas 7 y el teorema 3. Entonces, la salida es 1. ¿A todos les quedó claro cómo hicimos la tabla de verdad o no? ¿Ok? Entonces, pueden apoyar haciendo la tabla de verdad para la siguiente expresión, que mi siguiente expresión sería esta. Sí, doctora, los últimos renglones son los que tienen 1 nada más. Ok, entonces 0, 0, 0, 0. Cuando sigues 1. Entonces, así, a través de la tabla de verdad, podemos decir que efectivamente el teorema 13A es correcto. Tener X multiplicando a X más Z es igual que X más Y más X más Z.
Bueno, esta es también propiedad distributiva, pero a ver, ayúdenme a comprobar el teorema 14. Para ese teorema 14, o sea, yo nada más tengo 2 entradas, es decir, voy a tener solo 4 opciones. Entonces, aquí. Voy a tener X, voy a tener Y, voy a tener mi salida. Y con este lo que quiero comprobar es este. Y este. O sea, aquí, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, yo voy a tener 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Y nos dice en este que la salida tiene que ser igual a X. Entonces, aquí yo tendría 0, 0, 1, 1. A ver, ayúdenme a comprobar si efectivamente la salida es igual. Sí, es igual. Entonces, con esto, quiere decir que sería, digo, por los que les queda duda, sería más, sería 0, 0, 0, 0. Aquí, pues, como uno de los dos sigue siendo 0, aunque el otro haya cambiado, la salida sigue siendo 0. En el tercer caso, los dos son unos. Entonces la salida tiene que ser un 1. Y, aquí me equivoqué. Es 0. Pero aún así, como ya tengo 1, de acuerdo a ¿qué teorema? ¿Qué teorema podría aplicar aquí? Aplico primero para esta parte. Y aquí dice que cuando una entrada es 0, automáticamente la salida es 0. Y después aplicaré el teorema 2, que dice cuando están, aplicaría el teorema 6, que dice que en una suma, cuando una de las entradas es 1, la salida automáticamente es 1. Entonces aquí vemos que efectivamente el teorema 14 también se cumple. ¿Ok? A ver, ahora, en el 15, es ahí, ¿por qué se copió así? X negada. No me las copié bien. Esto vamos a copiarla como imagen. Quien sea, me dice X. Símbolo. Pues no aparece la X.
No, es que estoy, a ver. No, en 5 no va a estar. Pero este tiene menos. Es que no me acuerdo cómo se llama. No va a estar. Bueno, ya no vamos a perder tiempo en esto. Después lo busco. Entonces, esta sería el equivalente a x negada y es igual a x más y esta es x negada más xy. Ok. A ver, entonces esta es x más x negada por y es igual a x más y. Y el otro dice x negada más xy es igual a x negada y. Si lo copié bien. A ver, vamos a ver. Vamos a dividirlo en 2. Ok. A ver, si dice que somos 14, eso significa que son 12. Entonces, los primeros 6 es que es Andy, Ángel, Clau, Dani, Diana e Iris. Ustedes 3 me van a ayudar a comprobar el teorema 15A. Y el teorema 15B le va a corresponder a Irving, Karen, Sam, Sergio, Vane y Vivian. ¿Ok? Sí, doctora. Sí, doctora.
Voy a hacer ratings.
Este sí se cumple. Ok, gracias, Iris. El 15B también, maestra. Ok. Entonces ya vemos que esos teoremas también se cumplen. Pero tenemos otros dos teoremas aparte de estos dos. Ujú. Que es el teorema 16 y 17, que a estos ya no se les llama teorema de Morgan, a estos nosotros los vamos a llamar teoremas, perdón, ya no les vamos a llamar teoremas de Boole o de álgebra booleana, sino los vamos a llamar teoremas de Morgan. ¿Y qué nos dice estos teoremas? Nos dice que yo puedo cambiar. Cuando yo tenga una negación de una suma, lo puedo cambiar por productos. Y al hacer este cambio de producto, lo que estoy haciendo es romper la negación. Entonces, el teorema 16 nos dice, cuando yo tengo una suma y esa suma se niega, yo lo puedo cambiar, yo puedo romper esa negación, pero este se tendría que convertir en un producto o en una multiplicación. Y ¿qué nos dice el teorema 17, el teorema de De Morgan? Nos dice que el proceso también puede ser para la multiplicación. Yo tengo el producto de dos o más inclusive, y este se niega, yo lo puedo separar o puedo partir la negación, pero ahora esto me va a quedar expresado como una suma. X negado más. Les digo, este aplica para más productos. Por ejemplo, también si yo tuviera A, B, C y todo esto estuviera negado, yo lo puedo cambiar por A negada más B negada más C negada. O también yo podría decir AB negada más C negada. Es decir, partirlos en diferentes segmentos. ¿Hasta aquí alguna duda? No, doctora. Todo fácil y sencillo. Ok. Entonces vamos a hacer unos ejercicios. Acá. A ver, ¿cuál? Bueno, aquí vamos a ver los ejemplos del libro. Entonces, a ver, aquí tenemos nosotros esta expresión. Aquí lo vamos a hacer para poder ver todos los teoremas.
Voy a copiar la línea. Yo dije, ¿eso qué es? Entonces nos dice, y o la salida va a ser igual a B negado B más B negado. Ok. Aquí es muy importante recalcar algo. Puede ser que a lo mejor para este ejercicio o para cualquier otro ejercicio yo pueda aplicar diferentes teoremas. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que aquí aplicara el teorema 16, el teorema 13 y el teorema 2. Puede ser que yo llegue a diferentes resultados si empiezo primero por el teorema 2 o si alguien empieza por el teorema 7 o si alguien empieza por el teorema 16 o por cualquier otro. Es probable que yo pueda llegar a resultados diferentes. Puede ser que un resultado sea mejor que el otro. Es decir, uno utilice menos expresiones o menos compuertas, que al final de cuentas representan compuertas, pero el que lleguemos a resultados diferentes no significa que alguno de ellos o que todos estén mal. Simplemente que el orden, en ese sentido, sí puede alterar el resultado. No es lo mismo o no voy a llegar al mismo resultado si primero aplico un teorema o tengo dudas sobre si la expresión que yo obtuve al final es correcta o no es correcta. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues la tabla de verdad. Haría la tabla de verdad de mi expresión original y la tabla de verdad de la expresión que se generó una vez aplicados los teoremas. Y a partir de eso, entonces, ya puedo yo determinar si mi resultado es correcto o no es correcto. Entonces, a ver, aquí, ¿qué sugieren? A ver, aquí tenemos todos los teoremas. ¿Qué teorema creen ustedes que podríamos aplicar a esta expresión? El resultado, ¿qué, Iris? Es que no lo escuché bien. Bueno, a ver, vamos a ver. Por ejemplo, yo podría aplicar el teorema 13A. ¿Qué es lo que dice el 13A? Pues bueno, yo puedo encontrar un término común entre los dos elementos y después eso lo pongo como término común que multiplique a los demás. Entonces, por ejemplo, aquí yo podría aplicar ese. Y puedo decir que el término común que tienen los dos es B negada. Entonces, aquí me quedaría A, B
AB más AD negada. ¿Sí o no? O yo inclusive podría decir que mi término común es AB negada y aquí me quedaría D y D negada. Así estaría bien y después podríamos usar el 8, ¿no? Con lo de D y D negada. Podríamos usar el 8. Podríamos usar el 8. Y entonces, ¿qué pasaría aquí? Sería igual a un 1, ¿no? Y sería A por B negada. Todo esto se convertiría en un 1. Y entonces aplicaríamos ¿cuál teorema? El teorema 2. Esto nos quedaría Y es igual a B negada por 1. A ver, entonces vamos a poner. Aquí aplicamos el teorema ¿cuál? 13A. Aquí aplicamos ¿cuál, Sergio? El 8 y en el de abajo es el 2, ¿no? El 8. Y aquí aplicamos el 2. Y entonces, ¿cuánto nos queda? Y es igual a A por B negada, ¿no? A por B negada. Vamos aquí, para los que todavía les queda duda de el no importa. Si nosotros nos damos cuenta, aquí en la salida D desaparece. Entonces, si nosotros hiciéramos nuestra tabla de verdad, en el que yo aquí tuviera A, B y D, en realidad yo podría poner aquí en todos estos una X, porque no importa si el valor de D vale 0 o si el valor de D vale 1. La salida únicamente va a estar en función de A y de B. ¿Sí quedó claro o no les queda claro? Ok. ¿Por qué andan tan callados hoy? Es que estamos cansados, doctora. Nos dejan mucha tarea. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces miren, si ya están cansados, vamos a dejarlo aquí. Nada más anoten los teoremas y el lunes que tengamos clase, pues seguimos con los ejercicios. ¿Está bien? De acuerdo, doctora. Hasta luego, bonito fin. Gracias. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Gracias, doctora. Bonito fin. Hasta luego. Hasta luego. Bye.